Bueno, ¿cómo andan estimados y estimadas? Este es un video, como se darán cuenta, la tecnología con la que grabo es un celular. Por suerte ahora me doy cuenta y lo puse así a lo largo, como para que podamos, em, como ustedes saben y como yo ya le dije la clase anterior, esto es un video, pero también aquellos y aquellas que no puedan ver el video por H o por B pueden conectarse escucharlo por MP3. ¿Sí? Es el mismo contenido, no se tienen por qué preocupar, es exactamente lo mismo. Así que aquellos que pueden verlo por video, lo ven el video, por video. A aquellos que no pueden acceder por el MP3. Apretan, ¿sí? Y se escucha exactamente lo mismo. El MP3 es accesible para cualquier celu, ¿sí? Y lo pueden escuchar mientras hacen otras cosas, ¿sí? Pero lo importante es que lo escuchen. El contenido, digamos, de este video, a donde va a estar apuntado, es justamente a tratar de contextualizar, ¿sí? El texto de Aritz Recalde, ¿sí? La idea, ¿no? Y la intención es que ustedes tienen que ir leyendo el texto de Aritz Recalde, y el texto de Aritz Recalde justamente es un texto que lo que hace es problematizar, ¿sí? Historizar, mejor sería la palabra justa, los diferentes modelos de desarrollo que tuvo la Argentina, ¿sí? Si ustedes ven, van a ver que Aritz comienza por el modelo de desarrollo liberal, después va a pasar por el modelo de desarrollo, justamente el desarrollista. Aritz lo va a poner en dos fases, ¿no? Una fase más bien progresiva y la otra regresiva, ¿sí? Y en esa, y en esa, y en esa historización ustedes van a ver, ¿no? Y teniendo en cuenta la definición conceptual que hay de modelo de desarrollo, ¿no? Recuerden, la definición que aparece en el texto es justamente modelos de desarrollo como forma de organizar política, económica y culturalmente una comunidad humana, ¿no? Bueno, justamente lo que hace Aritz es deconstruir, ¿sí? Históricamente cómo se fue organizando esa comunidad, ¿sí? Humana, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, por eso yo pensaba y decía, bueno, ¿cómo los ayudo, ¿no? Más que ayudar, cómo podemos reflexionar colectivamente ambos, ¿no? Ustedes como estudiantes y yo como docente, para entender un poco la historia, ¿no? Un poquito la historia argentina y pensar al Estado desde ahí. Se me ocurrió pensar tres ejes, ¿sí? Que son tres ejes que a ustedes los va a ayudar, ¿sí? Y van a poder comprender un poco mejor el Estado. El primer eje tiene que ver con el modelo agroexportador, ¿sí? Esto por ahí les va a parecer, les va a ayudar para entender, ¿sí? Si están cursando problemas de historia, ¿no? El modelo agroexportador, ¿sí? Recordemos, ¿no? Para los que un poco la escuela secundaria, ¿no? Y en el modelo agroexportador se simbolizaba con esta idea del poncho, recuerden, ¿no? Nosotros vendíamos la lana, ¿no? Mejor dicho, más que vendíamos, pónganle unas comillas a eso, vendíamos. Es decir, la lana se iba de Argentina hacia Inglaterra, que en ese momento Inglaterra ocupaba el poder, ¿no? Dentro de la economía internacional, e Inglaterra, a cambio, nos mandaban los ponchos, ¿sí? Ahí ya tenemos como un símbolo, ¿no? Recordemos, para todos aquellos que anduvimos por el colegio y que tratábamos de entender cómo era la economía, ¿sí? De ese periodo histórico del modelo agroexportador, más o menos para que nos ubiquemos cronológicamente entre 1880 y 1930, antes también, 1870, pero bueno, para que nos ubiquemos ahí, ¿no? Bueno, y justamente estaba basado en ese símbolo, ¿no? La lana hacia Inglaterra, que en ese momento ocupaba el poder imperial, ¿no?
y a cambio el poncho, ¿no? Ahí ya hay un pequeño problema, que eso tiene que ver con que la lógica económica nuestra, ¿no?, de Argentina, de fines del siglo XIX, estaba marcada por la salida de productos primarios. Cuando digo productos primarios, ¿qué digo? Digo la lana, digo el maíz, digo todo lo que se encuentra en el campo, y a cambio entraban, ¿sí?, los productos manufacturados. ¿Qué estoy diciendo con productos manufacturados? Estoy diciendo esos productos elaborados, ¿sí?, que eran elaborados con la actividad humana, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un pequeño problema, que ¿cuál es? Hay una deficiencia en ese intercambio comercial que nosotros hacíamos como país, que es que nosotros vendemos la lana de vuelta y a cambio, ¿sí?, importábamos el poncho. Es decir, el poncho, que era el producto que tenía actividad industrial, no lo hacíamos nosotros, no lo producíamos nosotros, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener el primer problema, ¿no? La primera falla económica, que no es una falla económica, sino que tiene que ver justamente con una organización política de América Latina en relación a la economía internacional, ¿sí? Eso va a marcar lo que han trabajado los teóricos de la dependencia, que ustedes por ahí, no sé si no lo van a ver ahora en las primeras materias, pero supongo que lo verán después, con un concepto muy interesante que habla de deterioro de los términos de intercambio. Es decir, América Latina, ¿sí?, exporta esos productos primarios, ¿no?, del campo, y a cambio importa, ¿sí?, esos productos que tienen actividad humana, valor industrial. Lo que genera realmente empleo, ¿qué es, chicos y chicas? ¿El producto primario o la actividad industrial? La actividad industrial. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el poncho se tuvo... ¿Cómo se hizo el poncho? Bueno, porque hubo una pequeña industria, ¿sí?, que en ese momento contrataba obreros, ¿sí?, y a esos obreros les pagaba un salario y generaba empleo. Obvio que era plena revolución industrial, ese empleo estaba basado en una lógica de explotación, ¿sí? Entonces, ese es el primer problema que los teóricos de la dependencia, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, ¿no?, teóricos brasileños, señalan como el principal problema de América Latina en este periodo, y Argentina no estaba exenta a eso. Es decir, vender productos primarios y a cambio comprar esos productos que eran elaborados con actividad industrial, ¿sí? Claro, ustedes me pueden decir, pero ¿cómo, profesor? Usted está describiendo una lógica económica que tuvo Argentina a finales del siglo XIX, ¿sí? Y a cambio, pero eso, ¿por qué nadie se levantó, ni nadie, ni nadie se quejó, ni nadie se movilizó? Porque en ese modelo había ganadores, ¿sí? Es decir, los ganadores de ese modelo era la clase terrateniente. ¿Sí? La clase terrateniente era aquella clase, ¿sí?, que controlaba los resortes del Estado y que generalmente era la clase, ¿sí?, que tenía el control de la tierra en la Argentina, ¿sí? Hay un artículo que a mí me parece muy interesante, que es de un historiador, se llama Jorge Sábato, es un historiador de formación trotskista, de izquierda, que justamente el texto, ¿no?, el artículo se llama La formación de la clase dominante, ¿no? En ese texto, ustedes cuando lo leen van a ver que aparece el nombre de aquellas familias terratenientes, patricias, que controlaban, ¿sí?, las tierras y que por ende eran las principales beneficiarias de ese modelo económico, político que estuvo en la Argentina a fines del siglo XIX y que sufrió igual algunas sublevaciones, ¿no? Estoy pensando en la Revolución del Parque de 1890,
¿sí? En la ley Saspeña del voto, ahora vamos a hablar un poquito. Es decir, bueno, pero fue un modelo que a grandes rasgos estuvo desde fines del siglo XIX y terminó, ¿sí? En 1930, ¿no? Esta explicación que por ahí yo les hago es una explicación por ahí un poco general, ¿no? Un poco reducida, pero básicamente la característica fundamental del modelo agroexportador es justamente esta lógica de economía primaria, de la venta de productos primarios afuera y a cambio la importación de productos que tienen valor humano, que tienen trabajo industrial, ¿sí? Por supuesto que, como yo les dije anteriormente, ¿no? Este modelo se mantenía por una clase terrateniente, que era una clase que describe muy bien Jorge Sábato en ese texto que se llama La formación de la clase dominante, y que por supuesto se mantenía con la lógica del fraude, es decir, había elecciones que estaban armadas, que ya se sabía el resultado de antemano, es decir, no había elecciones libres, seguras y el voto no era secreto, ¿sí? Como se cambió después con la sanción de la ley Saspeña en 1916. Es decir, esta clase terrateniente, ¿sí? Controlaba, ¿sí? El Estado controlaba la política, nacional, y cuando digo, por supuesto, también controlaba el Congreso, es decir, controlaba las provincias, y era una lógica de poder que se diseminaba, ¿sí? Por toda la Argentina, y que por supuesto tenía su centro en Buenos Aires, ¿sí? También era una lógica, si se quiere, no era una lógica muy federal, por más que muchas veces muchos representantes de esta élite terrateniente provenían, ¿sí? De provincias. Pero justamente es importante que ustedes comprendan que este modelo económico se mantenía con una lógica antidemocrática, ¿sí? Con el mecanismo del fraude para controlar las elecciones, ¿sí? Y que vayan entendiendo esta relación, ¿no? Lo dice muy bien Aritz cuando habla de democracia y articulación política, ¿no? Como el modelo liberal, ¿sí? Que yo estoy describiendo se mantenía con una lógica muy restrictiva, con la herramienta del fraude, ¿sí? Y eso es importante que ustedes lo sepan y que por supuesto en el plano internacional, ¿sí? Estas élites, esta clase terrateniente, ¿no? Que si ustedes piensan en algunos nombres hasta les puede resultar muy familiar, porque por ahí cuando caminan por algún barrio, ¿no? Van a escuchar a Ascuénaga, van a escuchar a Anchorena, ¿sí? Van a escuchar Martínez de Hoz, todos esos nombres que configuran un poco la clase dominante de la Argentina. Bueno, esa clase era la que en el modelo agroexportador controlaba la estructura económica de la Argentina, ¿no? Y controlaba un poco los resortes de la política y el poder, ¿no? Y por supuesto que a la hora de pensar esta lógica económica que yo les describía antes, ¿no? Con esta política de fraude, ¿no? Evidentemente la estructura social que había de eso era una estructura social que yo la caracterizo como una estructura social más bien rígida, es decir, no había un principio de movilidad social. ¿Qué quiere decir con esto? Que los sectores que eran sectores populares o sectores pobres, bueno, no podían ascender a clase media, sino que justamente eran sectores que trabajaban, entre comillas también, para su subsistencia, ¿no? En el plano de las ciudades y por supuesto muchas veces en algunos lugares del campo subsistía una lógica feudal, ¿sí? Que por supuesto eso después se va a modificar muy sustancialmente cuando Perón sanciona el Estatuto del Peón, ¿no? Una lógica muy feudal que si alguno lo ve, ¿no? En algunas provincias sigue pasando lamentablemente, pero bueno, eso viene de ahí, ¿no? Eso viene de cómo la clase dominante estructura, ¿sí? Organiza y ordena las relaciones sociales y hace que justamente sean rígidas,
que no haya movilidad social durante el modelo agroexportador, ¿sí? Pero este modelo va a encontrar sus límites, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando ustedes lean el texto van a ver que Aritz describe el periodo liberal, ¿no? En esta primera parte, el periodo liberal tiene dos partes, tiene la parte del modelo agroexportador y va a tener otra parte que es la del modelo neoliberal, pero yo estoy hablando de la primera parte, ¿no? Con que en términos de relaciones exteriores, ¿sí? El modelo agroexportador estaba dependiendo de quién dependía, de Inglaterra, ¿sí? Porque toda esa riqueza que entraba al país entraba por la venta indiscriminada de esos productos primarios a Inglaterra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En 1929 sucede lo que ustedes van a ver muy bien en historia, lo que se denomina la crisis del 29, ¿sí? Es un crack financiero, que cambia las relaciones internacionales. Inglaterra va a empezar a caerse, ¿sí? Como controladora, con ese rol de hegemonía, ¿no? Que detentaba en el mundo, y va a empezar a emerger como potencia Estados Unidos. Y esto quiere decir que también cambia el poder mundial y los modelos de producción, ¿sí? Ya que esos países que exportaban a Inglaterra van a empezar, ¿sí? A consolidar lo que se conoce en la teoría económica y en la teoría social como el mercado interno, ¿sí? Acá estamos hablando de mercado interno, estamos hablando de que los países que no pueden vender más sus productos primarios, ahora van a tener que empezar a consolidar las condiciones de producción para desarrollar mercados internos, ¿sí? ¿A quién le vendo yo mi producción? Empiezan a decir los terratenientes. Si ahora Inglaterra no compra lo que vendemos, ¿sí? Cambió las relaciones de producción. Recuerden que Inglaterra en ese momento, la moneda que medía, digamos, la riqueza de las naciones mundiales era el oro, ¿sí? Bueno, ahora no va a ser más el oro, va a aparecer ¿cuál? El Benjamin Franklin, dirían los amigos del barrio, o si no, el dólar, ¿no? Perdón por el chiste mal hecho, pero va a empezar a aparecer el dólar y por ende va a empezar a emerger y a consolidarse Estados Unidos, ¿sí? A partir de eso, Estados Unidos y las naciones latinoamericanas, ¿sí? Van a empezar a desarrollar, ¿sí? El mercado interno y van a empezar a ver los modelos desarrollistas que ustedes van a ver en el texto de Aritz. Aritz hace una caracterización en fase regresiva y en fase progresiva, ¿no? Los modelos desarrollistas tienen que ver con que se empiezan a generar y a desplegar en la región condiciones para el mercado interno y para que se instalen sistemas de industria liviana, ¿sí? Y para cuando se empiezan a instalar sistemas de industria liviana, las riquezas van a estar orientadas hacia el mercado interno, ¿sí? Y muchos campesinos empiezan a migrar de las provincias del campo hacia las ciudades y a convertirse, ¿sí? A transformarse en los obreros de las industrias, ¿sí? Empiezan a ver lo que el sociólogo italiano Gino Germani denomina las migraciones internas de las provincias, ¿sí? hacia los cascos urbanos, ¿sí? Y empieza a consolidarse una clase obrera, ¿sí? En 1930, que iba a laburar a las industrias livianas, ¿sí? ¿Qué quiero decir cuando digo industria liviana? Muy definido vulgarmente, es toda aquella industria que es pequeña y que no produce bienes de capital, sino que produce más bien pequeñas cosas, por decirlo así, no sé, maderas, no sé, industrias livianas, no que produce bienes de capital ni maquinaria, sino pequeñas industrias, ¿sí? Talleres textiles, va por ahí la definición. Pero no viene al caso para esta materia. Lo que ustedes tienen que comprender es que cambia el modelo de producción. Ya Argentina no va a vender, ¿sí? El maíz, vender la lana, sino que ahora Argentina va a empezar a lanzar un modelo basado en la industria. ¿Y esto qué implica? Que no va a haber, que hay clase obrera, ¿sí? Y que justamente esa clase obrera
es la que se va a fortalecer los cascos urbanos, ¿sí? Y que tuvieron que ver, ¿sí? Esto se trabaja mucho en las ciencias sociales y la historia, con el advenimiento del gobierno de Perón, ¿sí? En mayor o menor medida con Vargas en Brasil, pero bueno, es justamente esta idea, ¿sí? Y de que en Argentina, ¿no? Después de 1930 se va a empezar a desarrollar una serie. Primero viene el gobierno de Uriburu, después va a ser el gobierno de Justo, ¿sí? Esa industria conviene aclarar, ¿no? Y acá voy a hacer un paréntesis, que no hay tampoco un consenso ahí sobre cuándo comenzó la industrialización. Algunos autores, ¿no? Un autor muy piola, un historiador, se llama Mario Rapoport, habla de justamente de que la industria comienza en 1920, ¿sí? No en 1930, como que ya a partir de 1920 empiezan a identificarse, ¿sí? Signos, ¿sí? De debilitamiento de ese modelo, de esa lógica económica que yo les describí antes, ¿no? Y va a empezar a aparecer la industria que tiene que ver un poco con los automóviles, ¿sí? Y con todo tipo de frigoríficos también, ¿sí? En las zonas, bueno, aparte de Berisso, Avellaneda y todo, mucho despliegue de frigoríficos. Eso viene de esa época, ¿sí? Hoy estoy tirándole libros que se me vienen a la cabeza. Hay un libro muy lindo que a mí me gusta mucho, que se llama Doña María Roldán, ¿sí? No me acuerdo bien el nombre justo, lo escribe un norteamericano, Daniel James, y lo que hace es, trabajar justamente la historia de vida de una militante que trabajaba en frigoríficos, de la zona de Berisso. Es un libro muy bello, muy bueno, y se los recomiendo muy fuerte que lo lean. Para todo aquel que le interesa la historia, el tema del género también, que lo retrabaja, la cultura. Muy bueno ese libro, muy recomendable. Bueno, pero esto me fui por las ramas. Es importante que ustedes entiendan que entre 1920 y 1930, recuerden, en 1916 teníamos la ley del voto secreto seguro y obligatorio, ¿no? La ley Sáenz Peña. Yo no me voy a meter en eso porque ustedes lo van a ver en la historia, pero bueno, ya va a empezar a desarrollarse este modelo de desarrollismo, que está basado en la industria, ¿sí? En esta idea de que la economía tiene que ver con la producción de estos bienes. Y que por supuesto en el correlato político tuvo gobiernos de facto muy fuertes, como fue el gobierno de Uriburu, el gobierno de Justo, ¿no? Donde estuvieron basados en la persecución a líderes opositores, represión a la clase obrera, ¿sí? Hasta lo que fue la llegada del peronismo, donde fue un gobierno que, si en el modelo de exportador la estructura social era rígida, con el peronismo va a empezar a configurarse una serie de políticas destinadas a la promoción de la movilización social de los sectores populares o sectores bajos, ¿sí? Sin ir más lejos, ¿no? Nosotros estamos en una universidad que es gratuita porque en 1949 se sanciona, ¿no?, la gratuidad de la educación universitaria. Otro libro muy bueno es un libro que trabaja este tema, que es un libro de Julián Dércoli, que es un profesor de esta universidad, y justamente trabaja mucho los entretelones de la sanción de esta ley en 1949, ¿no? La enseñanza gratuita durante el peronismo, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicaba? Que todos aquellos que antes no podían ir a la universidad porque no podían pagarla, ahora la iban a tener gratuitamente, ¿sí? Porque era justamente la inclusión de sectores que antes no estaban en la educación superior al sistema universitario y al sistema educativo, ¿sí? Esto tiene que ver con que vos tengas un título y tengas algo que te permite desarrollarte en el orden social, ¿sí? Y eso era diferente al periodo del modelo agroexportador. Por eso acá se habla de movilización social,
¿sí? Se habla de movilización en el plano cultural, educativo, con esto que yo les decía antes, y también en la cuestión material, monetaria, ¿sí? La redistribución del ingreso durante el peronismo fue una redistribución que favoreció el crecimiento de personas que antes eran pobres a clase media. Básicamente, ahora tenés tu salario y eso te permite a vos tener tus bienes, irte de vacaciones, bueno, todos los derechos que se consagraron en la Constitución de 1949 y que de alguna manera u otra van a estructurar, van a configurar, ¿sí? Una estructura social basada en la movilización, ¿sí? Un ascenso social que en el modelo liberal, ¿sí? Antes no existía. Y que sin ninguna mala duda es una característica que Arendt la pone en el modelo desarrollista en la fase más progresiva, ¿no? Y la última característica es el periodo del modelo neoliberal, ¿no? Ya vamos vamos a profundizar un poco en este periodo, ¿no? Es un periodo que lo conocemos muy bien, que un poco nos interpela, ¿sí? Que de alguna manera u otra tiene una ubicación en 1976 con la terrible dictadura genocida cívico-militar que azotó un poco a nuestro país y a países también de América Latina, y que muy rápidamente, ¿no? Ya después vamos a profundizar un poco, uno la podría caracterizar con una dictadura, ¿no? Con represión, desapariciones forzadas, todo lo que conocemos, pero en el plano económico, ¿no? Hay un concepto muy, muy lindo de Eduardo Basualdo que dice, bueno, lo que se generó con la dictadura fue un modelo de valorización financiera, ¿sí? Si nosotros veníamos del desarrollismo, que era industrial y todo, bueno, la dictadura va a destruir eso, ¿sí? La dictadura militar, cívico-militar, ¿no? Porque también se implementó una lógica económica enfocada a eso, ¿sí? De destrucción del tejido industrial, de todo lo que se había construido, ¿no? En el periodo anterior que yo les decía, ¿no? Represiones, todo lo que ya conocen muy bien ustedes, pero este modelo de valorización financiera lo que implementó, según Eduardo Basualdo, es la completa financiarización de toda la economía. Lo que prima ahora, lo que vale es lo financiero, ¿sí? Se destroza el capital nacional, ¿sí? Se termina con las pocas industrias que había. Lo que prima es la lógica financiera, importa el valor importa lo que vale el peso en relación al dólar, ¿sí? Hay que ver cómo se cotiza el dólar, nos interesa eso, ¿y eso qué va a provocar? ¿Sí? Que todo el empleo que vos tenías, todo el consumo que vos tenías, se empieza a caer así por la borda, ¿no? De a poquito, ¿no? Muy paulatinamente, hasta que en 1989 empiezan a darse los primeros estallidos sociales, ¿no? Y el neoliberalismo va a adquirir otra forma, se va a reconfigurar de otra manera en la década del 90, ¿no? Que de alguna manera u otra esa reconfiguración la podemos ver en lo que fue, por ejemplo, lo que se denominó el Consenso de Washington, ¿no? El Consenso de Washington fue un consenso de ideas que se estableció en Estados Unidos y que justamente la lógica estaba puesta de esas ideas hacia que el Estado no privatice, mejor dicho, la lógica del Consenso de Washington se fundamentaba en ideas para el Estado. Una de esas ideas era la privatización, ¿no? Todos los servicios públicos que eran del Estado, si no rendían beneficios, tenían que pasar a manos privadas, ¿no? Es una gran mentira eso, ¿no? Una gran falacia, ¿no? Porque el tema ahí es que aquellos servicios que no rendían beneficios,
los servicios públicos no están basados en una lógica de costo-beneficio. Justamente el servicio público de los estados nacionales tiene que ver con dar un servicio hacia toda la ciudadanía. ¿Sí? No tiene la lógica que pueda tener una empresa de generar beneficios. Es otra la lógica, ¿no? Es otro el motivo que está detrás de las empresas de servicio público. Bueno, en los 90 lo que se decía es que aquella empresa pública que no genere beneficios deberá cederse en manos privadas. ¿Eso qué implica? Eso implicó, como realmente sucedió, que el Estado pierda capacidad de manejo público, que el Estado pierda soberanía. ¿Por qué digo que el Estado pierda soberanía? Porque la soberanía es la capacidad que tiene el Estado de tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a terceros. El Estado, para tomar sus decisiones, tiene empresas públicas, ¿sí?, que marcan la capacidad estatal. El neoliberalismo lo que hizo fue quitarle poder al Estado para dárselo a los privados, ¿sí? Y eso, en la teoría económica liberal, en el modelo de desarrollo liberal, puede estar muy bien, ¿no? Pero para los que no seguimos ese paradigma, ¿no?, ese modelo de desarrollo, el Estado tiene un rol central en la economía, porque estimula el crecimiento, porque estimula el empleo, estimula la demanda. Y el neoliberalismo, ¿no?, en esta instancia del Consenso de Washington, lo que hizo fue quitarle poder al Estado, con las privatizaciones, ¿no?, con la apertura de la economía, que era otra idea que postulaba el Consenso de Washington, ¿no? La apertura de la economía lo que establecía era que el Estado no tiene que ocuparse de aquellos bienes que entran de afuera, la economía tiene que estar abierta. Claro, pero ¿cuál es el problema de ahí? Que un producto que está elaborado en China, cuyo costo laboral es diferente al costo argentino, va a salir más barato. Entonces el consumidor se va a orientar a comprar un producto chino más que un producto local, ¿sí? Entonces eso va a generar desempleo, va a generar mayor pobreza, como efectivamente apareció en los 90, ¿no? Bueno, nada, perdón porque los abrumé, que lancé todo, pero bueno, era un poco la excusa, ¿sí?, de un poco de este recorrido histórico que fue hecho para que ustedes por ahí puedan agarrar el texto de otra manera y entender los modelos de desarrollo de otra forma, ¿sí? Obviamente que estamos también, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer, pero por supuesto les pido que sigan un poco leyendo el texto de Aritz. Lo vamos a desmenuzar bien, nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para entenderlo. Y si tienen alguna duda pueden escribir a dudaspolisoc@gmail.com o escriben en el grupo y en lo posible intentaremos resolverlas, ¿sí? Es interesante este recorrido histórico porque también nos puede a nosotros servir para entender un poco toda esta idea de, ¿no?, todo el impacto que generó el neoliberalismo, ¿no? Si realmente la pandemia, ¿no?, con todo lo que implicó la pandemia en términos sociales, ¿no?, baja de la actividad económica, desempleo, ¿no?, viene todavía a agudizar mucho más el impacto del neoliberalismo en la Argentina y en la región. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, que efectivamente, pero viene también a evidenciar y a visibilizar que el Estado, tanto en América Latina como en los países centrales, llamo países centrales a lo que llaman los teóricos de la pandemia, a los países de Europa, en esos países el Estado tuvo un rol central, fundamental, para frenar el impacto social de la pandemia. Y es muy interesante esa lectura y seguir bien qué políticas se están implementando, tanto en los países centrales como en los países subdesarrollados, donde se evidencia que el neoliberalismo
y la teoría liberal tiene sus límites en momentos de crisis y que el Estado, a la larga, sigue siendo un actor fundamental en estimular el desarrollo de las naciones y obviamente el bienestar de sus ciudadanos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Los dejo y los oriento y los sigo motivando para que lean el texto de Agins. Chau, chau, muchas gracias.